los cielos, escucha un sonido celestial. Vivan las voces, un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios mueve libre en este lugar. Para alegrar, al ver la gloria unirse a orar. Señor. La tierra canta, dígalo. El cielo adora Y todos gritan. que tú eres Tú eres santo, Señor. La tierra canta. el cielo adora Señor. y todos Que tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Santo mi Dios. Cantamos a una sola voz. Santo, ángel del seguro. Dígalo, dígalo. El cielo adora. Que tú eres santo. La tierra canta. Y todos gritan. Que tú eres santo. El cielo adora. y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan Que tú eres santo. ¿Cuántos creen que el Señor es santo? Dale un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Bueno, en el libro de Mateo capítulo 18, del versículo 1 en adelante, nos enseña algo que creo que los discípulos en aquella época pensaban que podían ser más grandes que otros, o mayores que otros. Pero el Señor ahí les enseñó, digamos, que la humildad es algo muy importante que se tiene que caracterizar en los que creen en Cristo y en los que lo siguen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Encontró? Amén. Bueno, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, escuche bien, de cierto os digo que si no os volvéis
y os hacéis como niños, no entraréis, ¿en dónde? ¿Escuchó? Así que cualquiera, escuche bien, que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. ¿Amén? Cualquiera, dice, que se humille y sea parecido a un niño, ese será el que esté en el reino de los cielos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estadita? Mira, ¿vení? Ah, sí, le cambié la estadita por 100. Venga. Venga, sí, mi cielo. Era parte para qué. ¿Las estaditas no te me cielo? Mira, el que no es como niño, dice, ¿sí? Ve que ella la manda a llamar y viene, ¿sí? Pero hay algunos que los llaman y capaz que dicen, no. El que no es como un niño, ¿sí? Dice la palabra que no va a poder entrar en el cielo. Cielo, no sabe de qué estoy hablando. Pero, cielo, ¿sí? Es un niño y ante los ojos de cualquiera, ella tiene de alguna forma esa ternura y esa inocencia, ¿sí? Que siempre los caracteriza a los niños. ¿No es cierto? ¿Sí? Sí. Gracias, cielo. Pero con esa humildad, ¿sí? Esa es la humildad que quiere el Señor que crezca en nosotros. ¿Sí? Que nosotros de alguna forma seamos muy sumisos, como quien dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya cuando estamos ya grandes, adultos, ya nosotros nos manejamos con nuestros pensamientos. ¿Sí? Y muchas veces nuestros pensamientos, como dice la palabra, no son los pensamientos del Señor. Entonces, ¿cómo será que estos que estaban ahí siguiendo a Jesús, viendo las señales y los milagros que hacía Jesús, de repente empezaron a creerse un poco más? Capaz que fueron como en algún momento les compartí una palabra, que fueron los 70, ¿vio? De 2 en 2 a predicar, y no solamente eso, sino que a expulsar demonios, a levantar paralíticos. De repente capaz que le entró esa soberbia de decir, Señor, ¿quién de nosotros que somos más grandes va a estar ahí en el reino del cielo? Y el Señor nos bajó, ¿sí? El que no sea como niño no va a poder entrar en el reino de los cielos. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe, dice, mire, escuche bien, en mi nombre a un niño como este, ¿qué dice ahí? A mí me recibe, ¿sí? Hay muchos niños que, ¿vieron ahí cuando fuimos al orfanato? Hay muchos niños que de repente, capaz que se sienten despreciados por mucha gente, ¿no? Y no solamente eso, por los mismos padres, porque hay muchos que están ahí judicialmente. Pero dice que a cualquiera que reciba a un niño en mi nombre, dice, a mí me recibe. Cuando nosotros, en las casualidades de la vida, ¿sí? Tenemos que ayudar a un niño, ¿sí? Ni lo dude. Porque así como nosotros ayudamos a ese niño, es como que ayudamos al propio Jesús, como quien dice, para que nuestro corazón no se encierre. ¿Por qué? Hay muchos niños que necesitan un abrazo, hay muchos niños que necesitan un te quiero, hay muchos niños que necesitan, qué sé yo, cosas materiales incluso, pero cuando nosotros recibimos en nuestro corazón a un niño para ayudarlo, para alentarlo, ¿sí? Para orar por ese niño, es algo que necesita Dios que crezca en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, pero así también, ¿cómo es que Dios los iba instruyendo a los que los seguían? Miren el 6, que dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¿Escuchó? A veces hay niños que están creciendo, por ejemplo, Seba, Yani. Acá, digamos, en la iglesia son como niños, porque recién van creciendo y conociendo, digamos, quién es Dios para ellos. Imagínense que uno de ustedes, ¿sí? Por creerse que conoce más, los ofende de tal forma que de repente dice, no, para, ¿esto qué les pasa?
no, yo en esa iglesia no voy más. Entonces, ya les quedó una marca en su corazón para que incluso que de casualidad vayan a otro lugar y crucen por otra iglesia, ya les va a quedar ese reserva. No, si ya me lastimaron en esa iglesia, en esta seguramente me van a lastimar otra vez. Por eso que hay que tener mucho cuidado de todo lo que nosotros vivimos, ¿sí? Porque cada cosa que acontece en nuestra vida es para enseñanza. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso que dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera atarse, colgarse en el cuello una piedra de molino, ¿sí? Y se hundiese en el profundo. Antes que te agarre el Señor, yo creo que es mejor que te hundas ahí en lo profundo. Y dice, y mire, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, ¿escuchó? Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, escuchó lo que dice acá, es necesario que muchos de nosotros cometamos errores. Porque de esos errores vamos a aprender, ¿sí? Por supuesto, cada error tiene su consecuencia. Pero es necesario, dice la palabra de Dios, que vamos a pasar por ciertos tropiezos. Pero, dice, dice, como decía el pastor Lucio, ay de aquel por quien venga un tropiezo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que se está alejando del alcohol, ¿sí? Y que de repente uno va y le ofrece, vení, tomate un traguito, así. Dice, Dios nos permite tomar aunque sea un poquito. Y ese sería el comienzo de alguna forma de que este hermano que estaba saliendo del alcohol y vuelve a estar en el alcohol. Dice, ay de aquel que nos hace tropezar. O está también el otro, el de la crítica, el del juicio. Es la persona que de alguna forma estaba ahí acomodando su corazón por todas las cosas que vivió y el Señor lo iba sanando y viene uno y le empieza a llenar cosas de otros. Le empieza a hablar mal de alguien y entonces... Y empieza de nuevo su corazón a llenarse de odio, de rencor. Entonces, hay de aquellos que hacen tropezar a estos pequeñitos, que están creciendo en el Señor. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Dice, bueno, esto va para Rodrigo. Ya sabe. Dice, no, pero tiene corte la cabeza. Por tanto, dice, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo, dice. Échalo de ti, dice. Mejor es entrar en la vida, dice, cojo manco, dice, que teniendo todos, dice, en la mano los dos pies y ser echado, dice, ¿dónde? ¿Escuchó? Ya está salvo, mi hermano. Pero, mira lo que es, ¿no? Son cosas que muchos de nosotros tenemos, ¿sí? Son actitudes que muchos de nosotros tenemos de las cuales, sí o sí, tenemos que cortar de raíz, hermano, ¿sí? Tenemos que sí o sí cortar todo eso que hacemos mal, por algo viene, por algo empezó a crecer en nosotros, porque cuando nosotros nacemos como una ternurita, una bolita de carne y lloramos únicamente. Y cuando tenemos hambre, la única forma de comunicarse a un bebé es llorando, ¿sí? Entonces la mamá viene y va y le encaja la leche y ya. Pero a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Hay cosas que nos empiezan a suceder de niños que nos empiezan a marcar, ¿sí? De niños, de adolescentes, de jóvenes y después de adultos. Entonces, hay actitudes en nosotros que no tendrían que estar. Por ejemplo, veo que lo común es que he visto muchos papás que cuando un niño, por ejemplo, de la edad del gordito de Rodrigo, si dicen una mala palabra, le hacen fiesta y se ríen, ¿viste? Y dicen, no, y después se quejan y dicen, no le diga eso, ¿viste? Y a la vez se ríen. Y el niño en su inocencia piensa que es algo gracioso y lo empieza a hacer muy normal y muy común. A medida que va pasando el tiempo, ya entiende que cuando se enoja puede insultar y es como que, viste, eso ya se le hace muy normal, muy natural. Entonces, imagínese ya cuando es adolescente, que se junta con los demás, que empiezan, ¿qué te pasa, cheto, qué es lo otro? Y empiezan a tratarse de una forma tan vulgar que eso es lo que siembra en su corazón, ¿me explico?
Imagínense cuando son adultos, ¿sí? Que ya empiezan a tener una relación, o se pelean con algún amigo, o lo que sea, y son una cloaca, ¿o no? Entonces, por eso dice que de alguna forma, cuando nosotros lo que sembramos, de alguna forma empezamos a cosechar. Por eso que el Señor nos enseña a que nosotros como papás empecemos a enseñar algo importante a nuestros hijos. Sobre todo cuando pasan muchas luchas, que les enseñemos que hay una salida, siempre hay una salida. Pero van a pasar más luchas todavía, sí, pero ahí es cuando nosotros les enseñamos a ellos que tienen que aprender a confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y mire, y es por eso que habla, digamos, del fuego eterno, del infierno, que por ahí capaz que muchas iglesias no lo mencionan, y sí, hermano, dice que hay un lugar donde van a vivir eternamente, ya sea en los cielos o en el infierno, no hay mucha escapatoria para eso. Dice, y si tu ojo, dice, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo, y dice, en la vida, que teniendo los dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. ¿Escuchó? Eso porque a veces, a ver, el ojo refleja al juicio, a lo que vos mirás, ¿sí? A lo que vos mirás y juzgás. Acuérdense que acá, en este planeta, el único que juzga, ¿quién es? Dios. O sea que, por más que a vos te parezca que el hermano o el pastor está haciendo mal, no lo juzgues, ¿sí? Que Dios va a hacer justicia, con su justicia seguro. Pero bueno, ¿sí? O pasa que incluso en el matrimonio siempre se están juzgando unos a otros. Tanto ella sea la mujer o el marido, siempre se están juzgando. Y eso no. La palabra de Dios dice que no lo tenemos que hacer. ¿Por qué? No tiene sentido. Ahora, ¿nos cuesta? Sí que no. ¿Por qué? Porque nos hemos criado capaz de esa forma. Y cuando de alguna forma hay cosas que tenemos que cambiar entre los dos, y nos va a costar. Pero dice, lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. ¿Dice así la palabra o no? Mire, de todo eso pasa al versículo 10, ¿sí? Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido ¿para qué? ¿A lo qué? ¿Sí? Vuelvo a hablar del juicio, de la crítica. A veces en nuestros pensamientos podemos decir, ese hombre que pasa ahí todo alcoholizado, no, ese ya se va al infierno. Porque muchos hablan así, una lástima. Pero dice acá la palabra que nosotros no tenemos por qué mirar de esa forma. Capaz que Dios tenga más misericordia por ese que está ahí afuera, lejos de Dios, que por uno que aparentemente está cerca de Dios. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿De qué? De los malos pensamientos. ¿Sí? Mire, y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un corazón perverso y engañoso. Nuestro corazón muchas veces, de tantas cosas malas que hemos recibido, y al no limpiarnos, al no sanarnos, muchas veces nos va a manejar, ¿sí?, conforme a un pensamiento que venga. Entonces, ¿tenemos que cuidar nuestro corazón? Sí, tenga cuidado de lo que usted siembra en su corazón. Por eso que es mejor, a ver, siempre se habló del perdón, ¿o no? ¿Sí? Por más que usted no tenga la culpa, hermano, es mejor agarrar y decir, perdóname porque me enojé con vos, hermano. La verdad que me hiciste de una bronca, pero honesta, no quiero tener esto, así que perdóname. Sacarte eso antes que vayas acumulando más cosas y después, en el momento menos pensado, actúes como no tenés que actuar. ¿Sí? Mire lo que dice después. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y así acontece que le encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descargado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda uno,
de estos pequeños. ¿Escuchó? No es voluntad de Dios que uno solo se pierda. Al contrario, Él quiere rescatar lo que se ha perdido. Y para eso nos necesita a nosotros. ¿Para qué? Para rescatar los que están perdidos, los que están alejados. ¿Escuchó? Y miren lo que dice acá, por eso le decía. En el 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ¿has ganado qué? Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Escuchó? O sea, hay una persona que te ofendió, ¿sí? Te hizo sentir muy mal. Dice la palabra de Dios que vayas y hables con ese hermano, con esa hermana, ¿sí? Y le digas, mira, esto es lo que pasó, me parece que lo hiciste mal. Así que te pido que de alguna forma nos quedemos de acuerdo, no quedemos enojados ninguno de los dos, ¿sí? Ahora, si te oye, dice la palabra de Dios, listo, ganaste a tu hermano. Pero si no te oye, pasa el tiempo y sigue ofendiéndote, sigue haciéndote mal. Dice que juntes a 2 testigos de tu confianza, por supuesto, y le digas, vengan hermano, vamos a hablar con este hermano porque parece que no quiere entender. Entonces le dale, mira, te vuelvo a pedir perdón, hermano, por si te ofendí, por eso estás actuando como lo estás haciendo. Pero delante de ellos te quiero pedir perdón para que esto no siga creciendo. Y si este hermano se pone más loco y no entiende, por más que haya testigos, ¿sí? Ahí lo que sigue. Mire, ¿en cuál quedamos? 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Escuchó? O sea, si este hermano no termina de comprender que tiene que ser manso, tiene que ser humilde y tiene que de alguna forma cuidar su corazón, bueno, entonces dice, hay una palabra, dice, deja el necio seguir su camino. Nada podemos hacer nosotros y no, porque lo intentamos hablándolo, lo intentamos de alguna forma apoyándolo entre otros hermanos más, y ya cuando no entendió, ya está, hasta ahí llegamos. Nos queda únicamente que orar por ese hermano o esa hermana y de repente que Dios haga la obra. ¿Por qué? Nosotros no lo vamos a poder hacer. Entonces, por eso es que el Señor nos va instruyendo de tal forma que Él sea glorificado en todo, ¿sí? Él sea el que exalte a su Hijo cuando es obediente, ¿sí? Cuando nosotros somos obedientes a su voz, a su palabra, hay muchas cosas que suceden. Somos de bendición donde vayamos. Somos de bendición en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Y muchas cosas empiezan a cambiar. ¿Cuánto dice el hermano? Amén. Por eso es que sí o sí el Señor nos va a animar a que nos perfeccionemos en Él. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hicieron ayer los chicos. Fueron a visitarlo al liceo, más allá de probar sus sándwiches, fueron a alentarlo. ¿Sí? Decía, hermano, la bendición de Dios no añade tristeza. Capaz que era un sábado que estaba arrancando y capaz que no vendía como él esperaba. No había vendido nada. ¿Viste? Y de repente fueron ustedes y fueron de bendición. Más allá que le compraron, disfrutaron los sanguchitos, todo lo que sea, pero lo animaron. Y no solamente dice, mirá lo que hicieron sin darse cuenta, agarró y dijo, che, ¿a dónde van? Me sumo. Y salió a evangelizar con ustedes. ¿Me explicó? Eso es lo que le agrada al Señor. Lo que usted haga así y viva su vida así, le aseguro, hermano, que usted siempre va a ser de bendición y donde vaya va a llevar bendición. Siempre en su pensar va a estar el de ayudar, el de animar. Entonces no le va a dar lugar a lo que muchos por ahí, al no tener nada que hacer, lo único que hacen es juzgar, criticar. ¿Me explico? Y nunca ayudan. Porque acuérdense, aquellos que juzgan, ¿sí? Aquellos que critican, ellos nunca hacen nada. Siempre están ahí viendo a ver el detalle o el error del otro, pero a que hagan algo para ayudarnos, no lo van a hacer. ¿Me explico?
Entonces, de eso nos cuida el Señor. De que nosotros no seamos así. Antes capaz que éramos así. ¿Por qué? A veces no tenemos muchas cosas para hacer para Dios y de repente terminamos mirando algo que no tenemos que ver. Y terminamos con rencor porque a veces nos agarra bronca porque el otro prospera y nosotros no. Yo me gozo cuando veo hermanos que prosperan. Me pongo mal cuando hay hermanos que están pasando por luchas. Y quiero tratar de ayudarlos, aunque sea con mercadería, lo que sea, ¿sí? De hecho, de paso, ¿sí? No se olvide, acá está la caja de las primicias, ¿sí? Para que lo que usted siembre, ¿sí? De alguna forma pueda llegar a uno que está pasando lucha. Ahora, todos podemos pasar lucha, ¿sí? De la forma como usted ayude, usted va a ser ayudado, ¿sí? Estas primicias son tanto para hermanos que pasen luchas o, en su defecto, para darle la comida a la gente de la calle, ¿sí? Entonces, hay mucho por hacer, hermano. Hay mucho por qué preocuparse y dejar de ver lo que hace el uno, lo que hace el otro, no, sino en que en nuestro corazón digamos, Señor, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Sí? Así como se juntaron por el tema, digamos, de los machos alfa. ¿Sí? ¿Fue de ayuda? ¿Fue de bendición? Sí, hermano. Dice, alentaos unos a otros. ¿No es así la palabra? Tiene que crecer eso en nosotros. ¿Vamos a pasar luchas? Sí, vamos a pasar luchas, hermano. Pero después de esa lucha, sí o sí viene la bendición. Franquito ya lo ha hecho carne eso, ¿sí? Pero primero tuvo que pasar un proceso, que ninguno de ustedes lo vivió similar a lo que vivió Franco, ¿sí? Martina estuvo a punto de agarrar y no está más. Pero sin embargo, en la oración, en la perseverancia, el Señor mostró su gloria, ¿no? Y ¿sabe cómo? Yo miraba cómo es que el Señor lo fortalecía. Su nena estaba internada con un montón de aparatos, de mangueras, y ellos venían acá a alabar, a adorar al Señor. No cualquiera lo hace. Y es entendible que no lo hagan, y sí, pero ellos entendían que tenían que esforzarse por el Señor. ¿Tiene su recompensa? Sí, mi hermano. El otro día veía un TikTok, creo que de Emma Monzón, no sé si muchos lo conocen. Es un chico que ayuda a gente que trabaja en la calle, ¿no? O sea, que venden cosas así. Y de repente nadie lo sabía, él mucha alegría, qué sé yo, animaba a muchos, pero por él no contaba y tenía el padre con cáncer. Tenía el padre con cáncer y entonces él agarraba, iba, compraba, animaba, le daba plata a la gente y de repente él se tenía que volver al hospital para quedarse con el padre. Y él no lo mencionaba. Y me llamó la atención que en un video que él publicó, porque hacía un vivo solo, lloraba y dice, la verdad que sí vale la pena servirle a Dios. Porque yo lo único que le pedí a Dios es que me prestara un tiempo más a mi papá. Dice que de repente, que el padre estaba tan mal, de repente empezó a sanarse. A tal punto así que no le encontraron nada. Y digo yo, lo que es servirle a Dios, hermano, sí o sí tenés tu recompensa. ¿Sí? O lo que pasó conmigo incluso. Cuando de alguna forma ya me daban con que en cualquier momento me iba, acá estoy. ¿Y valió la pena esforzarse, digamos, en oración, en clamor? Sí, hermano. Cuando Dios nos permite pasar por distintos procesos, yo le aseguro que es para que Él sea glorificado. ¿Cuánto le creen? Amén. Entonces, el tema está en que nosotros le creamos. El tema está en que nosotros de verdad entendamos que nada pasa sin que Él lo permita. Al igual que las situaciones en el hogar, ¿sí? Hay cosas que Él va a permitir que sucedan, pero va a ser para que nos despertemos. ¿Por qué? Porque si no, vamos a jugar al cristiano y no se trata de eso. Tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. Entender que la lucha nuestra no es contra la persona, sino contra huestes espirituales, dice la palabra. Y si entendemos eso, vamos a crecer y vamos a entender muchas más cosas. Le decía un hermano el otro día que aprendiera a discernir qué nombre tienen esos demonios que son los que se meten en el hogar.
Y a veces uno no los quiere tener en cuenta, pero hermano, en serio les digo, hay demonios que tienen su nombre que tenemos que aprender a descubrirlos. Porque dice que cuando el enemigo es descubierto se tiene que ir. Pero cuando es descubierto, cuando nosotros sabemos quién es, ¿sí? Cuando aprendemos a llamarlo incluso por su nombre, ¿sí? Entonces la autoridad nuestra crece más. Siempre le doy el ejemplo, a veces nosotros tenemos perros en casa y tienen sus nombres los perros. Tienen cada nombre a veces. Pero cuando vos le decís por su nombre, ¿sí? Ellos saben que vos le estás hablando a ellos. Por ejemplo, Luna, la perra mía, ¿viste? Yo le digo, Luna, y allá viene meneando la colita así. Y cuando está haciendo algún desastre le digo, Luna, y agacha la cabeza así y se va. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque sabe que tengo autoridad. Lo mismo el enemigo. Cuando nosotros descubrimos quién es y nosotros lo reprendemos, como Luna, se tiene que agachar la cabeza. Entonces, por eso es que es importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que la autoridad viene de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Gloria a Dios. Uli. Sí, vos sabés que digo Dios, le pusieron Luna a los chicos. Pero ¿el segundo nombre cuál es? Yasmín. Yasmín. Bueno, Yasmín, ¿acaso Yasmín? Bueno, por ejemplo, tengo a Luna, tengo a Princesa y a Luis. El gordito se llama Luis. ¿Ah? Ah, sí. Y tenía otro perro que era así de color amarillo, ¿viste? Y no se me ocurrió otro nombre que decirle amarillo. ¿Viste que a los negros le ponen negro? ¿No? O en inglés le querés poner black. Y la gata, ¿cómo se llama? Lua. ¿Qué es cielo la gata? Nos está enseñando, ¿sí? Es para que Él sea glorificado. ¿Amén? Pero estemos atentos, no dudemos, ¿sí? Por ahí creo que mi hermano Darío está complicado en el tema de trabajo. A veces puede salir una oración con queja. Señor, ¿cuándo estoy sin trabajo? Pero distinto es decir, Señor, yo sé que vos te vas a glorificar. Yo sé que vos vas a poner un trabajo especial en mí. Y él dice, que la fe es la convicción. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que crecer en nosotros. Le decía a la pastora, basta de queja. Que este tiempo sea diferente, que incluso nuestra oración sea diferente. Que nuestra oración sea, Señor, con esa confianza, con esa seguridad de que Dios algo va a mostrar, algo nos va a dar. Porque si no, ya hace bastante que el Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Dame más paciencia, Señor. No. La oración tiene que ir creciendo. ¿Sí? La oración suya tiene que ir creciendo. Por eso que a las mujeres más que todo les digo, ¿sí? Ustedes tienen un don muy especial de parte de Dios, ¿sí? Que nosotros los hombres, algunos hombres no lo tienen, ¿sí? Pero que ustedes saben cuando va a acontecer algo. Tienen ese sexto sentido que nosotros no, ¿sí? Eso es lo que tiene que crecer. Pero no para quejarse, sino para cambiar algo que está costando que cambie. ¿Cómo? Con la fe de ustedes. ¿Escuchó? Amén. ¿Hasta cuándo será así, Rodrigo? ¿Hasta cuándo será así, pastor? Ay, este Seba no cambia más. Ay, este Mauro se duerme siempre. Hay quejas, ¿sí? Hay quejas. Ay, este Darío. Voy a matar. Hay quejas que ya no tienen que estar. Porque no ayudan. Sí, ténganlo muy en cuenta, no ayudan. Y no porque me quiera poner a favor de los. No. Le digo la verdad, no ayudan. Porque a veces nosotros los hombres capaz que no lo decimos,
pero venimos con muchas cosas, ¿sí? De afuera. Y sé que ustedes tienen muchas más cosas que nosotros en el hogar, que los chicos, que las cosas, que hay un montón que ustedes también cargan, ¿sí? Pero acuérdense que nosotros somos cabeza del hogar, ¿sí? Y necesitamos de verdad que nos ayuden para poderlas ayudar después, ¿sí? Porque si no es como que va a ser siempre el tiro y afloje y no. Y si dice que dos no se ponen de acuerdo, y medio que no vamos a poder conseguir lo que de verdad anhelamos o queremos, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que la pastora quería tener su casa, como les conté, y en un momento ella dijo, ya está, ya sé que Dios no me va a dar la casa, dijo, ya está, ya estoy acostumbrada. Pero un día nació de mí y dice, no, mira, vení, vamos ahora, oremos los dos juntos. Le pidamos los dos al Señor que Él nos dé la casa. Y yo no sé cómo son ustedes en la pareja, ¿no? Pero no sé si se ponen a orar juntos, se ponen de acuerdo y oran juntos. Pero ese día que nos pusimos de acuerdo, algo cambió entre nosotros, ¿sí? En ese momento no pensábamos diferente, sino al contrario, empezamos a pedirle por lo que necesitábamos. Y eso ayudó bastante. Para la gloria de Dios tenemos nuestra casa, ¿sí? No sé si por ahí en el tiempo que la pastora quería, pero tenemos nuestra casa. Y sé que fue en los tiempos de Dios. Entonces ahí es donde yo glorifico más al Señor. Por eso es que, aunque no lo creamos, aunque a veces dudemos, tenemos nuestra ayuda idónea, ¿sí? Nosotros los cabezas tenemos nuestra ayuda idónea, ¿sí? Y cuando dejamos que entren cosas en nuestro hogar, y no solamente nos ataca a nosotros, sino que ataca primeramente a lo que está ahí más débil, como quien dice. Y somos nosotros como cabeza hogar que nos tenemos que poner, digamos, a cuenta con el Señor y saber de cómo sacar lo que se metió en nuestra casa. Para que esa ayuda nos empiece a animar, ¿sí? Nos empiece a alentar. Y una de las cosas que ayudan mucho es el pedir perdón. Es decir, así sea que usted no vaya a tener la culpa de decir, perdóname porque capaz que en algún momento te ofendí, en algún momento no te escuché, no te ayudé. Y a veces las mujeres también se callan, a veces le dicen, che, ayúdame o necesito esto. A veces las mujeres como que lo hacen, a veces nos damos cuenta, y a veces, viste, en nuestra cabecita es así que se distrae de cualquier cosa. Y a veces no nos damos cuenta que las lastimamos. Entonces todos esos detalles son los que tenemos que tener en cuenta para no darle lugar al enemigo. Amén. Y que todo lo que el Señor nos enseña, ¿sí?, lo pongamos por obra. Y podamos ayudar a esos pequeñitos, ¿sí?, a muchos que están en este tiempo creciendo, a muchos que están conociendo la palabra, y muchos de los que van a, mire, les vuelvo a repetir, va a venir gente nueva. Pero va a venir gente nueva. Y si usted no está preparado, ¿cómo va a hacer para ayudar? ¿Me explico? Va a venir gente nueva. Entonces, su confianza tiene que crecer. ¿Amén? Amén. Póngase bien. Gracias, Señor. Gracias. Mediodía ya. Si usted tiene alguna carga, alguna preocupación, alguna angustia, algo que atormente su vida, déjesela a los pies de Dios, que Él va a hacer la obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos una vez más delante de tu presencia para darte gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque estos tiempos tú nos vas instruyendo, Señor, en tu palabra. Nos vas instruyendo, Señor, en lo que tenemos que ser para ti. Por eso, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, animándonos a cada uno. Pero sobre todo, Señor, a quitarnos, Señor, toda carga, Señor, todo lo que nos aflige y dejarla delante de tus pies. Este es el tiempo, Señor, donde tu palabra tiene que crecer en nosotros, Señor, porque tú nos vas instruyendo para llevar ese mensaje a aquellos que les hace falta. Aquellos, Señor, que están apartados, aquellos, Señor, que en algún momento fueron heridos, Señor, que podamos estar atentos, Padre. Que podamos estar atentos para tu gloria, Señor. Tener en cuenta también que todo lo que nosotros estamos aprendiendo, Señor,
es para que nos pongamos más firmes en ti. Señor, que no nos creamos que conocemos o sabemos de todo, sino al contrario, Señor, que cada día somos aprendices, Señor, discípulos tuyos, que vamos aprendiendo, Señor, tu forma de ser. Guíanos en todo tiempo, Señor. Toda traba, toda adversidad que el enemigo haya preparado, Señor, en contra de este crecimiento, hoy es reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaro que tu Espíritu Santo está haciendo la obra en cada mente, en cada corazón, Señor. La confianza va creciendo cada vez más en ti, Señor. Ya no dudamos de lo que tú puedes hacer. No hay nada que el enemigo pueda hacer para que nosotros nos quedemos, Señor. Al contrario, ahora la confianza, Señor, está creciendo en ti. Porque sabemos que todo viene de ti, Señor. Todo es para ti. Nuestra vida es para ti, Padre. Oh Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que empieces a tocar el corazón de tus hijos que no han podido llegar. Que así también como tú nos animas a través de tu palabra, a través de tu mensaje, que así también ellos puedan ser, Señor, tocados por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, aquellos que están dudando, Señor, aquellos que están pasando por procesos, Señor, les puedas mostrar la salida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Santo, bendito Dios, bendito Rey, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Oh Santo. Sí, Señor. Creemos en ti, Señor.